Hola a todos y todas. Mi nombre es Antonio Lorenzo Castellanos. Actualmente soy doctorando en la Universidad Jaume I de Castellón. Además, soy especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Jaén. En este quinto Congreso Internacional que trata sobre identidades, inclusión y desigualdad, me gustaría presentaros el estudio en el cual llevo trabajando más de un año sobre las organizaciones de la sociedad civil, las OSC, en defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ en África Occidental. Es un estudio que trata principalmente sobre identificar y cartografiar estas OSC que existen en África Occidental y que actualmente son unas grandes desconocidas. En este vídeo trataré de resumir lo más brevemente posible los contenidos que he preparado para vosotros y para vosotras. Trataré de forma rápida la metodología que he utilizado para el estudio, el contexto en el cual se desarrolla el estudio, las problemáticas principalmente que afectan a la comunidad LGTBIQ+ en África Occidental. También haré una breve mención a la historia de la movilización social. Eh, Os presentaré la cartografía que hemos encontrado hasta el momento y os presentaré las principales conclusiones del estudio. Me gustaría comenzar esta ponencia con esta frase de Brito Velázquez que habla sobre las organizaciones de la sociedad civil, que las define como el conjunto de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de lo público, en busca del bien común, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político o la adhesión a un partido político determinado. Creo que es una frase muy reveladora y que engloba el sentido complejo de lo que son las organizaciones de la sociedad civil en el conjunto mundial. Tal y como os decía al principio, el método que hemos elegido para esta investigación ha sido un enfoque cualitativo. Principalmente nos hemos basado en recolectar y analizar los datos que hemos encontrado sobre las OSC en África Occidental y posteriormente estos datos se han hecho en forma de una tabla que han dado lugar a una cartografía compleja sobre las OSC que hemos encontrado. Los límites que conlleva este estudio principalmente tienen que ver con la bibliografía, ya que es una bibliografía muy limitada, ya que existen muy pocos estudios en África Occidental sobre las personas LGTBIQ+, y además se trata de una región muy vasta y muy diversa, en la que cada país tiene una definición concreta sobre el colectivo LGTBI. De forma contextual, siguiendo el geoesquema de clasificación de África Occidental, podemos decir que la región está compuesta por 16 países. 8 países son países principalmente francófonos, 6 países son países anglófonos y 2 países son países lusófonos. Pese a que el esquema que os acabo de presentar es relativamente reciente, la región de África Occidental es una región histórica. Es una región que alberga una rica historia y sobre todo una gran diversidad cultural y étnica. Es cuna de civilizaciones como por ejemplo el Imperio Ghana, el Imperio de Mali o el Imperio Songhai. Pese a ser una región relativamente pobre, las principales actividades económicas se basan en la agricultura, especialmente en el cacao, conocido mundialmente, el café, igualmente conocido, el aceite de palma u otros productos agrícolas. También es una región rica en la extracción de minerales y de recursos naturales, como por ejemplo el petróleo, el oro o el cobalto. Del mismo modo, la región es cuna de importantes manifestaciones culturales, especialmente musicales, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con que es cuna del Afrobeat, sobre todo en Nigeria, que es un género archiconocido a nivel mundial. También a nivel literario o a nivel artístico es una región bastante conocida. La descolonización en la región es quizás uno de los puntos más espinosos. Ya en el año 1944, tras la conferencia de Brazzaville, Francia reconoció por primera vez la necesidad de conceder la independencia a sus colonias. Y es a partir de los años 50 y 60 cuando se produjo esta descolonización. El primer país en ser descolonizado fue Ghana, pese a ser un país anglófono y depender de la colonia británica, si bien Francia fue uno de los países que más intervino en la descolonización. De hecho, esta descolonización hoy en día sigue siendo uno de los grandes factores de problemas entre los países de la región, sobre todo porque siguen acusando a los países, a las naciones colonizadoras de robos, de pillaje, bueno, de ese tipo de cosas que hacen que la relación con la metrópoli siga siendo aún bastante compleja. La región, como os decía al principio, es una región denominada en desarrollo, es una región relativamente pobre, que se enfrenta principalmente a tres grandes tipos de problemas. Por un lado, los problemas políticos. Como podéis imaginar, es una región muy politizada en la que los gobiernos son realmente frágiles. Existe mucha inestabilidad política. Además, existen importantes conflictos armados, guerras de guerrillas internas y guerras principalmente de corte terrorista.
Es una región también en la que la migración es un factor súper importante, por lo que el tráfico ilícito y el crimen organizado están a la orden del día principalmente. Del mismo modo, es una región que confronta importantes problemas ambientales. El cambio climático en la región está incidiendo de una forma muy especial, especialmente negativa, y también nos encontramos con graves problemas de seguridad alimentaria. Por último, los problemas socioeconómicos de la región tienen que ver con la pobreza y las desigualdades que existen, y sobre todo, como mencionaba anteriormente, debido a los problemas migratorios. Como podéis suponer, en este difícil contexto, las personas LGTBI tampoco lo tienen nada fácil. Por un lado, sienten un rechazo generalizado por parte de la sociedad. Recordemos que estamos ante países principalmente musulmanes en los que el Islam prohíbe de facto las relaciones homosexuales, por lo que la sociedad rechaza cualquier tipo de relación homosexual. Se viene produciendo en los últimos años un elevado incremento de la LGTBI-fobia. Existen numerosos episodios de violencia intrafamiliar, violencia institucional contra los derechos humanos, sobre todo motivado por eso, por la pobreza, la migración, factores medioambientales, factores sociales, que hacen que las personas LGTBI se vean forzadas a marcharse de sus países de orígenes. Y por último, también las personas LGTBI tienen que confrontarse a problemas legales. Eh, Son países en los que la legislación puede llegar a ser muy dura, como el caso de Mauritania, en el que existe la pena de muerte, o pueden ser unas legislaciones mucho más laxas, en las que los derechos están, no del todo solapados, pero sí un poco mimetizados con la sociedad y no permite la visibilidad ni el acceso a los derechos humanos de las personas LGTBI. Como os decía, existe una gran diferencia de legislación entre los países de África Occidental. Nos encontramos por una parte países como Cabo Verde, que presentan una protección legal, ya que desde el año 2014 es el único país de la región en el que se permiten las relaciones homosexuales o las relaciones entre personas del mismo sexo. Y por otro lado nos encontramos con países como Mauritania, Gambia, Liberia o Nigeria, en los que existe una penalización explícita. Los códigos civiles y los códigos penales penalizan de forma explícita cualquier tipo de relación homosexual. El caso más extremo es Mauritania, que es el único país de la región en el que está legalizada la pena de muerte contra las personas homosexuales. Y luego nos encontramos con países un poco intermedios, países como por ejemplo Mali, Níger, Burkina o Benín, en los que existe un vacío legal. No se menciona de forma expresa, pero se condena de una forma un poco implícita, ¿no? Porque el Código Penal no dice exactamente contra qué tipo de personas se aplican estas normas del Código Penal. Y en el resto de países, es decir, casi el 50% de países sí que existe una penalización implícita. Es decir, una penalización en la que, si las personas LGTBI trascienden estas normas sociales o trascienden estos códigos penales o civiles, sí que están penalizadas por la ley. Si bien es cierto que la situación de las personas LGTBIQ+ en el contexto de la región es actualmente bastante difícil, gracias a la escritora senegalesa Ken Boulgour podemos saber que las personas LGTBI tuvieron una importancia capital, especialmente a principios del siglo XIX. En esa época, las personas LGTBI participaban de una forma muy activa en la vida social y les denominaba origien. Esta participación activa en la vida social consistía principalmente en participar en fiestas, en reuniones familiares, hacían música, hacían teatro y esto hizo que durante casi 100 años las personas LGTBI tuviesen un papel destacado, algo que no sucede en el momento actual. En cuanto a la movilización comunitaria en África Occidental de las personas LGTBI, data principalmente de los años 90. En esta época, como todos sabréis, se produjo una rápida propagación del VIH en toda la región, especialmente en África Occidental. Y esto hizo que emergiesen numerosas asociaciones civiles que luchaban o que intentaban que todas las personas LGTBI tuviesen acceso a los medicamentos, especialmente a los antivirales. Estas primeras organizaciones sociales estaban dedicadas principalmente a la salud y a los derechos humanos de las personas LGTBI, sobre todo porque fue una época muy difícil en la que no todo el mundo podía tener acceso a este tipo de medicación y menos las personas LGTBI que estaban un poco como condenadas. Estas organizaciones sociales que comenzaron a desarrollarse en la década de los 90 cambiaron sensiblemente en la década de los años 2000 y fue una época en la que el virus bajó
bajó bastante las cifras de mortalidad en la región e hizo que se cambiasen los valores y la visión de este tipo de organizaciones sociales. Y a partir de esta época, este tipo de organizaciones se encuentra luchando especialmente por la despenalización de la pena de muerte, que se ha conseguido en varios países, no en el caso de Mauritania, como comentábamos anteriormente, pero sí en muchos países, y también han conseguido mejorar mucho el acceso a los derechos de las personas LGTBI. Además, actualmente en algunos países, especialmente Senegal o Nigeria, ese tipo de asociaciones tienen una influencia bastante importante. Sobre todo sirven para prestar apoyo emocional, psicológico y social a las personas LGTBI, especialmente a las personas LGTBI inmigrantes. Las OSC en África Occidental son relativamente recientes, como os decía anteriormente. Nacieron relativamente hace poco, no hace más de 40 años, y se enfrentan principalmente a un grave problema. Son que este tipo de organizaciones sociales no reciben ayuda gubernamental. Son OSCs que tienen un carácter no gubernamental, por supuesto, no tienen ánimo de lucro, pero es verdad que no cuentan con ayudas estatales, por lo que muchas actividades que intentan promover no pueden llevarse a cabo. Sí que es cierto que tras la declaración de Busal en 2011, estas OSC se vieron muy reforzadas y de hecho la ayuda internacional sí que fomenta mucho este tipo de OSCs, pero es cierto que las OSCs que tratan a las personas LGTBI son OSCs mucho más difíciles de financiar, por lo que realmente las actividades que promueven o que intentan promover no siempre se pueden ejecutar. La cartografía que hemos realizado gracias al trabajo de más de un año de investigación, como podéis ver, nos arroja unas cifras alarmantes. De los 16 países que componen la región, solamente en 8 existen actualmente asociaciones que están relacionadas directa o indirectamente con la atención, el apoyo o el cuidado a las personas LGTBI. Como podéis comprobar, de los 8 países en los que sí que existen asociaciones, solamente en el caso de Senegal o Nigeria, son países en los que sí que realmente existe una importante red de asociaciones de apoyo y defensa y protección de los derechos de las personas LGTBI. En el resto de países, como podéis comprobar, existen una o dos asociaciones que efectivamente no ayudan a las personas, pero no tienen un carácter tan predominante como en el caso de Senegal o Nigeria. En el lado opuesto de la balanza nos encontramos al resto de países que componen la subregión: Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Níger o Sierra Leona, en los que no existe ningún tipo de asociación de protección de las personas LGTBI. Gracias al trabajo que hemos realizado hasta el momento, hemos podido comprobar que las principales estrategias que están desarrollando estas OSC en África Occidental son variadas y fundamentales. La principal es que están actualmente documentando todas las violaciones de los derechos humanos que se producen en los respectivos países. Además, están estableciendo diálogos con líderes religiosos y tradicionales, con las autoridades policiales, judiciales, con abogados y con jueces para denunciar estas violaciones y para intentar posicionar a las personas LGTBI en la sociedad. Además, se está comenzando a intercambiar con los medios de comunicación la importancia de poner en valor a las personas LGTBI en el seno de sociedades tradicionales, con el fin de que tengan visibilidad, algo que hasta el momento no ha sucedido. Hasta el momento lo que hemos encontrado es que las respuestas que ofrecen estas organizaciones sociales a las personas LGTBIQ son muy importantes. Por un lado, ofrecen refugio de emergencia a todas las víctimas de violencia familiar o intrafamiliar, están realizando labores de mediación familiar, apoyan los servicios sanitarios para denunciar los casos de violación, están ayudando a prestar formación en seguridad y protección a las fuerzas de seguridad y sobre todo están realizando importantes acciones legales de despenalización de la homosexualidad en aquellos países en los que aún sigue penalizada. La principal conclusión a la que podemos llegar es que estas organizaciones de la sociedad civil actualmente en África Occidental están realizando un trabajo encomiable. Están trabajando de forma muy activa en luchar contra la discriminación y la violencia y especialmente en prestar servicios comunitarios, por lo que esperamos que en el futuro estas organizaciones gocen de mayor visibilidad y que presten un mejor apoyo a las personas LGTBI en el conjunto del país. Muchísimas gracias por vuestra atención.